Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal esta nueva generación del Opel Astra. Hoy os traigo al canal esta nueva generación del Opel Astra y además con un diseño, pese a que Opel ya está funcionando bajo la batuta del grupo Stellantis, un diseño muy particular, muy propio, muy de la marca. Empezó con el Mokka y lo podemos ver ahora, para mí especialmente, en la parte delantera con estas parrillas y esta iluminación. Y además hace incluso algún guiño a un Kadett de las primeras generaciones que podemos ver en la ventana trasera, especialmente en esta forma de aquí. Con este nuevo Astra de cada año que viene será el primero que podrá montar motorizaciones puramente eléctricas, aunque ya podemos comprarlo con versiones híbridas enchufables. Por supuesto, Opel también tiene que ir hacia el futuro de la automoción con la electrificación. Tendrá motores también en gasolina y, como podéis ver, es un coche completamente nuevo, así que vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Empezamos en la parte delantera. Fijaos, lo primero que llama la atención es esta línea que tenemos aquí. A ver, ahí la tenéis. Ya veis esta forma que tenemos el capó, ya típica, ya la habíamos visto en otros modelos de Opel. Y fijaos que corta el diseño tanto por aquí en la parrilla como en la zona, esto de aquí, esta formita de aquí es para la función de la cámara delantera. Y tenemos toda esta parrilla y una iluminación de nueva factura y que corresponden a los al nuevo lenguaje de diseño de la marca. ¿A qué os recuerda? Pues al Mokka. La verdad es que tiene un toquecito muy chulo. Esta parte cromada la tendremos o no en función de los acabados, igual que esta forma en cromo de aquí, y toda esta parrilla que en los acabados más bajos será bastante más, digamos, humilde, menos marcada, sin estas formas que suben para arriba y que le dan ese toquecito tan chulo. Fijaos en las líneas de diseño, lo marcadas que están. ¿Veis? Esta que viene por aquí y da la vuelta al coche, y esta otra que parte desde aquí hacia atrás, unas líneas muy marcadas, tanto en esta forma, que veremos una muy parecida a la parte trasera, que se mete desde el parachoques hacia el interior de la moldura. Aquí tenemos los antiniebla y estos faros opcionales matriciales que son una delicia, van súper bien. Tenemos el color esta especie de color mostaza, que bueno, es el que Opel ha utilizado para la mayoría de sus presentaciones, que le da un toque muy chulo. Este color, la verdad es que es bastante limpio, no se nota mucho la suciedad y además tiene un brillo precioso. La verdad es que me ha gustado bastante. Ya veis esta forma que os decía aquí, esta entrada, esta otra que viene hasta la aleta, pasos de rueda muy marcados, esta otra línea más marcada aquí que aquí, en la parte de abajo y la de arriba, ya lo veis. Una ondulación muy suave para jugar con los claros y oscuros de la pintura, claro, oscuro, claro, y tenemos esta otra forma que va en armonía con esta otra forma y otra vez el paso de rueda muy marcado. Tenemos esta combinación en negro y en, bueno, el color este amarillo, amarillento, mostaza. Esta combinación lo podemos elegir todos si lo queremos también en color mostaza, y jugar también con las tonalidades de retrovisores y techo. Estas llantas son las opcionales de 18 pulgadas, además no son muy caras, son 200 y poco euros, que le quedan muy bien y además no son la locura. ¿Os acordáis cuando en el Astra montaban, en el GTC montaban aquellas llantas de 20 pulgadas, aquella locura? Son de 18, no hace falta tampoco más grande, le quedan muy bien. En función del acabado la podemos elegir con toquecitos en rojo que le dan un puntito también. Aquí tenemos la plaquita de Ultimate, por ser como os digo, el acabado Ultimate. Aquí tenemos la boca de carga de combustible convencional. En el otro lado, en el caso de que fuera híbrido enchufable, en el otro lado tendríamos la boca de carga de la zona eléctrica. Esta zona cromada la tendremos o no en función de los acabados, y si nos venimos por aquí detrás, fijaos, las letras Astra. Fijaos, esta baja hacia allá y esta otra baja hacia allá. Está muy integrado el modelo, el nombre del modelo.
esta forma cromada, la tendremos o no, en función de los acabados, y lo único que cambiará será esto de aquí, el difusor. Todo lo demás será común en el resto de acabados. Catadiópticos, esto de aquí es, ya veis, es para abrir el maletero, en el mismo color que la carrocería. Aquí tenemos la cámara trasera y otra vez estas formas que se meten, como hemos visto en la parte delantera, que se meten, ya veis, en la forma del catadióptico. Hace lo mismo que la parte de delante. Y luego desde la iluminación, fijaos, esta forma de aquí y esta ondulación para jugar con el claro oscuro de la pintura, como podéis ver aquí, oscuro, claro. Esta iluminación trasera, full LED, ¿os recuerda a algún modelo? No sé, no quiero entrar a decir nombres propios, pero esta iluminación, que es muy chula, los intermitentes los tenemos solo aquí, no son dinámicos, a mí me recuerdan a algún otro modelo, se parecen mucho a algún otro modelo. Muy cuidado, por eso, fijaos aquí, en esta zona cromada que tenemos en el interior, me han gustado mucho, pero, como os digo, me recuerdan un poquito a otras cosas que ya hemos visto, ya juzgaréis vosotros. Aquí en el techo, en cuanto a diseño, tenemos también, ya veis, estas dos líneas que integran también la antena, y fijaos en la luz de freno, muy curiosa, es esto de aquí. Tenemos en vertical y con esta ondulación que queda integrada en este alerón de gran tamaño. En este caso, como tenemos el techete solar, fijaos que esta forma del techo acaba aquí, y en este caso tenemos el techo solar. Mucho negro brillante, ya veis, negro brillante en esta zona de aquí, veis que esto no es más que una moldura. Negro brillante aquí, también lo tenemos negro brillante en la parte delantera. Bueno, pasa un poquito igual que en el interior. Es un material que es bonito cuando está nuevo, cuando está limpio, pero que es difícil mantener en buen estado. Y en el maletero, que se abre desde aquí, no tiene función automática, 422 litros frente a los 352 de la versión híbrida enchufable. Aquí tenemos este doble fondo que deja el maletero en los 422. Tenemos esta trampilla que solo se abre desde dentro, estas piezas que son para hacer el doble fondo con sus ganchos. Aquí los tenemos también, que solo podremos utilizar con el fondo puesto en la parte de arriba, y aquí detrás, excepto esta luz, poquito más. Aquí tenéis sus 422 litros. Y en el caso del híbrido, bueno, aquí veis el maletero. En lugar de los 422 litros, como las baterías suben un poquito el tapizado, nos quedamos en 352 litros. Aquí tenéis el maletero. Se viene un poquito más alto desde esta parte. De hecho, si levantamos el tapizado, ya veis dónde están las baterías. Si cerramos aquí, por aquí tenemos el logo Hybrid. Y si nos venimos a este lado, tenemos también la segunda boca de carga para el coche eléctrico. En este caso es un acabado Ultimate, por eso tenemos aquí esta plaquita, y también tendremos aquí el acabado Ultimate. Y si nos venimos al interior, bueno, aquí veis el logo Ready, ya veis que lo tenemos seleccionado en híbrido. Desde este botón de aquí cambiaremos entre modo eléctrico puro, Sport o en el acabado híbrido. Aquí tenemos la autonomía que nos queda, el tanto por ciento de carga de las baterías, y esto es el indicador ya conocido, va subiendo y bajando en zona de carga. Si hacemos una conducción para conseguir buenos consumos, conducción ecológica, o si le damos un alto requerimiento de potencia al coche. Aquí tendremos las zonas de conducción. Por supuesto, el mapa del flujo de la energía en el coche, que podemos ir cambiando, ya veis, con este botón de aquí. Y si nos venimos a la pantalla central, cajón de aplicaciones, energía, tenemos, aparte del flujo de energía que ya hemos visto en la pantalla en esta zona, tendremos también las estadísticas de consumo, tanto eléctrico como de combustible convencional, y para el tema de la carga diferida. O sea, estas son las opciones de más que nos da este Astra híbrido. Y por supuesto, si venimos al selector de la caja de cambios, tendremos la B, que es para conseguir una mayor regeneración, más resistencia al avance, pero más regeneración en cuanto a la energía. En la parte trasera, como podéis ver, la zona para el acceso no es demasiado grande y el ángulo de la puerta tampoco es exagerado, así que para personas grandes quizá algo justete.
En cuanto a los materiales, para este acabado tenemos esta zona en alcántara con las costuras en blanco y esta de aquí abajo en piel también con las costuras en blanco. Esta moldura, que es de plastiquete, que será en función de los acabados que escojamos, de un color o de otro, y luego está la maneta de la puerta, que también es en plastiquete, aunque con aspecto cromado. El resto de la puerta es plástico duro. No es desagradable al tacto, pero plástico duro. Aquí detrás tenemos esta bolsita. El asiento hace esta forma, pero fijaos que con mi posición normal de conducción me quedan prácticamente menos de 3 dedos. Al montar esta unidad, el techo solar, me quedan desde la cabeza al techo 2 dedos escasos. Y además fijaos que el techo cae bastante y la cabeza prácticamente me va tocando aquí, y ya veis a qué altura. O sea que aquí en la parte trasera algo justetes. En cuanto a la anchura, yo llevo una silla y 2 adultos, prácticamente imposible. Un niño en medio, quizá, pero también justeando. Y 3 adultos sin la silla, también justeando. Es algo justito este Astra aquí en la parte trasera. Tenemos el reposabrazos, que se puede bajar. Tenemos la boca de carga desde aquí hacia el maletero. Tenemos una toma USB, los aireadores, un pequeño hueco, y podemos elegir como opción también los asientos traseros calefactables. Y aquí en el interior tenemos estas 2 pantallas que presiden el interior, las dos de 10 pulgadas. Esta de aquí la podemos ir cambiando con, a ver si se ve, con este menú de aquí. Vamos pulsando y vamos cambiando. Fijaos que el cuentavueltas, si acelero un poco, ahí, ¿veis dónde está el cuentavueltas? Y como opciones de personalización no tenemos en ningún caso, veis que voy pasando entre los menús, no tenemos en ningún caso un cuentavueltas al uso con las agujas ni la velocidad, que la tendremos aquí en digital también. Me gustaría ver que uno de los menús por lo menos tuviera estas agujas. Es un matiz, que sepáis que está aquí. Esta otra para el sistema de entretenimiento y para casi todas las opciones del coche, excepto el clima, que aunque podemos también desde aquí, a ver si desconectamos la cámara, que podemos desde aquí acceder, también podemos jugar con estos botones. Aquí faltaría el botón de los asientos ventilados, que sí que tendremos en el caso de los asientos de cuero que montaba el híbrido enchufable, porque este ya sabéis que es la versión gasolina. El interior es exactamente igual, lo único que aquí, en vez del cuentavueltas, tenemos el tipo de energía que estamos utilizando, y aquí abajo nos aparecería, como podéis ver, la autonomía y el tanto por ciento de la carga eléctrica. Materiales bastante buenos en general, con detallitos chulos como estos de aquí. Todo lo que tenemos al tacto, bueno, esto de aquí es plástico, pero es un plástico muy agradable, y todo lo que tenemos al tacto es bastante agradable. Incluso esto de aquí para abajo sí que es cierto que es plástico duro, pero con un tacto agradable. Tenemos un aireador aquí, y los otros dos los tenemos aquí. Tenemos un hueco para dejar algún objeto, estos 2 botones, la palanca de cambios y el botón de los modos de conducción. ¿Os suenan de algún otro coche? Pues sí, Grupo Stellantis, ya sabéis que también utiliza botones en común. Y esto de aquí es igual que en el híbrido enchufable, solo que en vez de la M, en el híbrido tendremos la B. Tenemos una B para jugar con la reducción. Tenemos este hueco, igual que aquí, esta cortina. Aquí tenemos la carga por inducción y un hueco bastante profundo con 2 cargas USB tipo C, como podéis ver. Pasa es que quizá un poco difícil de acceso, pero en cualquier caso un hueco bastante grande. Y aquí tenemos este huequecito aquí y esta guantera que se abre, que como veis es bastante profunda, pero en el híbrido enchufable esta guantera llega más o menos por aquí. Perdemos todo este fondo, es bastante menos profunda. Ya veis, en cuero, con costuras blancas, igual que los asientos. Como estamos ante un acabado Ultimate, tenemos esta pieza metálica aquí, y estos son los acabados, los asientos de serie, eléctricos y con memoria, certificación AGR. Veis, con la banqueta extensible en alcántara y cuero. Estos son los de serie para este Ultimate. Los podemos tener en tela o como opcional también completos en cuero. Tiene un aspecto muy chulo. Y la luz de ambiente es esta línea de aquí. ¿Qué pasa de noche? Tenemos esta luz de ambiente y una luz blanca aquí, pero todo esto, bueno, aquí si te llevamos abierto sí que hay una luz, pero muy tenue. Todo esto, bueno, sí, la botonera esta, pero todo lo demás queda bastante a oscuras. Y me falta un puntito de iluminación ambiental. Estamos de acuerdo que no es lo que te hará decidirte o no por este coche, pero si comparamos con la competencia, quizá le falte un puntito.
Tenemos también el head-up display, que espero que tengáis, si os gusta este coche, espero que tengáis aquí tenemos el proyector y aquí queda proyectado, que tengáis una buena vista porque las letras lo proyecta todo, incluso el volumen, todo, pero sí que es cierto que tenéis que tener una buena vista porque las letras quedan bastante pequeñitas. Y el volante, achatado la parte de abajo, esta parte es finita, es curiosa, por lo que os digo, tiene esta zona, pero bueno, es plastiquete, pero tiene un tacto muy agradable. Perforado por aquí. Fijaos una cosa, volante, como os digo, muy agradable, de un tamaño perfecto, con esta zona aquí, pero ¿veis la cantidad de negro brillante que hay por todos sitios? Fijaos, negro brillante, aquí abajo, mira, ya veis, es que es prácticamente, fijaos, es prácticamente imposible tener este negro brillante, tenerlo limpio. Muy bonito, siempre me ha gustado mucho, pero fijaos que es bastante sucio. Y aquí tenemos una línea que cuando están las luces encendidas se queda en color blanco, una línea blanca, no personalizable, pero que le da un toquecito al interior. Y aquí abajo, fijaos, a ver si se puede ver, ¿veis estos botones? Hay algunos detallitos que quizá Opel debería mejorar. Para subir la temperatura tienes que pulsar aquí, tienes que darle, además de que el tacto no es ¿veis cómo va cambiando la temperatura? Y además es que es como que te pinchas. Entonces hay algunos detallitos, en general tiene unos acabados muy buenos, pero hay algunos detallitos, especialmente en esta botonera, tanto en el tacto como en la forma de la propia pieza, que quizá deberían mejorar. Tenemos estas levas que quedan perfectas para la posición y que bueno, que son en plastiquete, pero la verdad es que bastante agradables al tacto también. En general, sí que es cierto que tiene unos acabados muy buenos este Astra. Aquí tenemos el techete interior, que no hace la función de bascular, simplemente podríamos pararlo aquí, pero la función como sí de bascular no la tiene. Y aquí tenemos la iluminación interior, que fijaos que no tiene ningún pulsador para encender también la luz trasera. Tenemos que encenderlo de manera individual, o aquí, pero no podemos encender el conjunto de la iluminación interior. Y un detallito curioso, bueno, como os decía, tenemos Alcántara, la piel con las costuras en blanco. Este es el pulsador de los elevalunas, el bloqueo. Y veis esta función de, a ver si se ve bien, aquí. ¿Veis esta función de aquí arriba? Es para, cuando movemos también la posición del head-up display. Esto es para plegarlos, izquierdo-derecho, y con esto jugamos con la posición del head-up display. He podido probar dos versiones, dos motorizaciones para este Astra. La primera de ellas, la híbrida enchufable. En este caso, un motor 1600 turbo de 4 cilindros, asociado a una caja de cambios automática y junto con el motor eléctrico para conseguir un conjunto de 180 caballos. Cuando hablamos de un coche híbrido enchufable, yo creo que tenemos que diferenciar entre tres modos de conducción. El primero de ellos es cuando forzamos al coche a funcionar en eléctrico puro. Opel nos promete una autonomía de 60 km para este coche. Sí que es cierto que cuando hacemos principalmente urbano o una conducción muy relajada, podemos llegar a esos 60 km o incluso más. Pero también es cierto que cuando hacemos carretera o autopista, ritmos ligeramente altos, esa autonomía baja de una manera drástica. Es difícil, muy difícil, que lleguemos a los 60 y rondaría en torno a los 50 o incluso un pelín menos. En caso de que queramos que el coche funcione en híbrido, por supuesto, esa autonomía sube bastante, en torno a los 100 y algo kilómetros, y podemos conseguir consumos de aproximadamente unos 4 litros, así que consumos muy buenos. Y ya sabéis, el motor se va alternando entre el eléctrico y el de combustión para conseguir de manera automática el menor consumo. Y finalmente tenemos cuando el coche funciona sin batería, cuando la carga de la batería se acaba. ¿Qué pasa? Hay otras marcas como Toyota o Ford que cuando la carga de la batería se acaba, los motores eléctricos siguen ayudando a que el motor de combustión trabaje menos y que esos consumos bajen. Pero hay otras marcas, como por ejemplo el grupo BAC, o también he podido comprobar con este Opel, que cuando la carga eléctrica de las baterías se acaba, el sistema eléctrico entra muy poquito, participa muy poquito. Sí que es cierto que cuando pica hacia abajo o cuando sueltas el pedal del acelerador y el coche se mueve por inercia, sí que es cierto que entra en funcionamiento en la pantalla, te dice que el coche funciona en híbrido, pero en el momento que llaneas o que pica un pelín hacia arriba, el sistema híbrido eléctrico deja de funcionar. ¿Y esto en qué se traduce? En unos consumos relativamente elevados, que rozan 7 y poco litros. De manera que hay que tener muy claro, si nos compramos un coche de este estilo, hay que tener muy claro el uso que le vamos a dar para saber si podemos utilizar principalmente el uso de nuestro sistema eléctrico dentro de lo que nosotros hacemos normalmente con el coche, dentro de los trayectos que nosotros estamos acostumbrados a hacer.
Y la segunda motorización que he podido probar es el conjunto de un motor tricilíndrico 1.2, ya conocido en el grupo Stellantis, ya lo pudimos probar, por ejemplo, en el 208, con 130 caballos y la caja de cambios automática de 8 relaciones y, por supuesto, tracción delantera. Bueno, es un conjunto que a mí no me acaba de convencer. De la misma manera que os puedo decir que el conjunto de la mecánica híbrida enchufable me ha convencido, iría a la tienda y me la compraría si el sistema eléctrico encajara dentro de mis necesidades. Yo os diría que este 1200 yo no iría a la tienda a comprármelo. Os explico por qué. Lo primero, motores tricilíndricos. Siempre os digo que no me gusta el sonido que hacen. Tienen un sonido que a mí no me gusta, y en este se nota bastante. El sonido tricilíndrico se nota mucho. No por potencia, es un coche, este motor mueve con solvencia, sube bien de vueltas, podemos hacer un adelantamiento, como siempre, motores pequeños, quizá algo vacío en la parte baja del cuentavueltas, tienes que llevarlo alto de vueltas para que el coche responda, pero bueno, si lo haces, vas a poder adelantar, vas a poder mantener un crucero relativamente alto. No es por falta de potencia, es por las sensaciones generales que transmite este coche. Hace una cosa rara también, y es la primera vez que yo lo veo en un coche automático, da la sensación a veces de que, ¿sabéis cuando soltáis el embrague así con un coche manual, que soltáis el embrague un poco rápido y da la sensación de que el coche ratea un poco, como si fuera a calar? Pues me pasa con este coche, da la sensación de que se cala. Tampoco acabo de encontrarle el punto al start stop. Lo puedes desconectar, pero cuando lo llevas conectado es brusco, no acabas de encontrarle el punto. Y la caja de cambios tampoco me ha acabado de convencer. Es una caja que no es demasiado rápida, si no esperas tener grandes prestaciones, pero no es demasiado rápida y a veces se nota el salto entre relaciones. Esto mismo os lo expliqué cuando probamos esta misma caja de cambios en el Peugeot 208. Las sensaciones son exactamente las mismas, de que no es ni mucho menos la mejor caja que he probado. Entonces, ¿qué me pasa con este motor? Que como no me acaba de convencer, tenemos un conjunto general que es muy chulo, tenemos un coche que funciona muy bien, un coche que dinámicamente se comporta, como ahora os explicaré, que se comporta de una manera muy correcta, pero que se ve, a mi parecer, algo enturbiado por el comportamiento general de la mecánica. Yo, sin duda alguna, sabiendo el sobrecoste que supone, me iría a por el híbrido enchufable. Y como os comentaba, dinámicamente es un coche que me ha gustado. Si queréis daros una alegría, podéis. Este chasis aguanta y mucho. Sí que es cierto que si lo queremos provocar un poco, si en un apoyo tenemos la dirección girada y aceleramos a fondo, sí que es cierto que tiene una ligera tendencia al subviraje, pero nada muy marcado. Es un coche muy noble que nos va a dar una mala respuesta o un mal comportamiento. Muy bien en ese sentido para Opel. Suspensiones con el punto correcto de dureza, no es un coche que balancee en absoluto, pero a la vez tampoco transmite ningunas vibraciones ni transmite las irregularidades al interior, no lo vais a notar en los riñones. Muy bien en ese sentido también. La dirección está bien asistida, pero para mi gusto es demasiado poco directa. Me gustan más las direcciones, pues eso, bastante más pues, directas. En este caso tenemos vuelta y media entre tope y centro. Normalmente, pues en los FR, por ejemplo, tenemos una vuelta del centro al tope. Bueno, incluso cuando estás aparcando o haces un cambio de dirección rápido saliendo de un aparcamiento, pues se nota que tienes que girar demasiado el volante. Si cambiamos los modos, la dirección también se endurece un poquito. Bien en ese sentido. Me ha gustado, pero me hubiera gustado un pelín más directa. Así que, como os digo, dinámicamente, suspensiones y dirección, excepto para mi gusto ese puntito, muy bien para Opel. Y hasta aquí este vídeo de hoy del nuevo Opel Astra. Como siempre, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta la próxima, nos vemos.